¿Alguna vez se han preguntado si la conexión con uno mismo cambia con los años a veces? A medida que cumplimos décadas, nos olvidamos de una parte esencial de nuestra propia intimidad, de nuestro bienestar más personal. Quizás hemos arrastrado ideas antiguas. Quizás sentimos que ciertas exploraciones son cosa de juventud. O quizás simplemente no sabemos cómo el cuerpo y la mente siguen evolucionando en este aspecto tan privado. Es una pena. ¿Verdad sentir que una parte de nuestra vitalidad se apaga o se vuelve tabú? Cuando en realidad puede ser una fuente de profunda alegría y autoconocimiento. Lo cierto es que, al llegar a los 60, me di cuenta de que había estado cometiendo algunos errores en mi forma de entender y practicar mi propia intimidad. Y al corregirlos, mi vida dio un giro sorprendente. En este video, no vamos a hablar de lo que debería ser, sino de cómo podemos reconectar con nuestro placer, nuestra tranquilidad y nuestro cuerpo de una manera nueva y liberadora, sin importar la edad. Veremos cómo pequeños cambios en nuestra percepción y en nuestra rutina íntima pueden traer una paz y una felicidad que quizás creíamos perdidas. Y créanme, les aseguro que si se quedan hasta el final, hay algo que les va a sorprender. Ahora bien, ¿cuál fue el primer gran error que noté en mi propia experiencia y que veo tan a menudo en otros? Fue creer que, a cierta edad, el deseo o la capacidad de sentir placer por uno mismo simplemente se desvanecen, o que ya no son apropiados. Es como si, al cumplir los 60, una parte de nuestra vitalidad íntima se pusiera en pausa automáticamente, o incluso se considerara tabú. Y déjenme decirles, qué equivocados estamos al pensar así. El cuerpo cambia. Sí, las sensaciones pueden ser distintas, pero la capacidad de sentir placer, de conectarnos con nosotros mismos en un nivel profundo y satisfactorio, no solo persiste, sino que puede enriquecerse de maneras que ni imaginamos. El primer error que yo misma corregí fue la idea preconcebida de que el placer debía ser como siempre lo había conocido. Antes, quizás mi enfoque era más físico, más orientado a la liberación de tensión o a la satisfacción rápida. Pero al acercarme a los 60, noté que si mantenía esa misma expectativa, a veces me sentía frustrada o insatisfecha. Fue entonces cuando empecé a entender que la masturbación, o como me gusta llamarlo, el autoplacer consciente, podía ser mucho más que eso. Podía ser un acto de pura meditación, de autoconocimiento, de gratitud hacia mi propio cuerpo. Para cambiar esto, empecé a practicar lo que llamo la escucha atenta del cuerpo, en lugar de ir directamente a lo que solía funcionar. Me daba permiso para explorar sin un objetivo fijo. Imaginen que están descubriendo un paisaje nuevo. No se apresuran, sino que observan los detalles, los colores, los sonidos, de la misma manera. Empecé a tocarme con una curiosidad renovada, prestando atención a cada roce, cada textura, cada sensación. Por pequeña que fuera, ¿dónde siento más cosquilleo hoy? ¿Qué tipo de presión me agrada en este momento? ¿Cómo responde mi piel a un toque suave versus uno más firme? Es un acto de presencia plena, donde la mente no se enfoca en el resultado final, sino en el proceso, en el aquí y ahora de la sensación. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que ciertas partes del cuerpo son las únicas fuentes de placer. Pero la verdad es que todo nuestro cuerpo es un mapa de sensaciones. Una vez, estaba explorando mi brazo y noté que al acariciarlo lentamente desde el codo hasta la muñeca, surgía una especie de calor sutil, una ligera oleada de placer que no era sexual en el sentido tradicional, pero sí profundamente agradable. Eso me enseñó a expandir mi zona de juego, a no limitarme solo a las áreas genitales. Empecé a explorar mi cuello, mis muslos, la parte interna de mis brazos, incluso la planta de mis pies. Descubrí que al conectar con estas sensaciones dispersas, mi cuerpo se sentía más vivo, más integrado,
y el placer que buscaba se volvía más holístico, menos localizado. Otro aspecto crucial que me ayudó a superar este primer error fue desvincular el autoplacer de la idea de la función sexual. A nuestra edad, la funcionalidad de ciertas partes del cuerpo puede no ser la misma que a los 20 o 30, y está bien. El placer no se trata solo de la respuesta mecánica, sino de la conexión emocional, de la liberación de endorfinas, de la relajación profunda. Es como disfrutar de una buena comida, no siempre buscamos la nutrición máxima. A veces solo queremos saborear, disfrutar del aroma, la textura. De igual manera, empecé a ver el autoplacer como una oportunidad para el bienestar general, para reducir el estrés, para dormir mejor, para sentirme más cómoda en mi propia piel. Por ejemplo, antes solía sentir una especie de presión, aunque fuera autoimpuesta, para alcanzar un clímax. Si no ocurría, me sentía un poco decepcionada, pero al cambiar mi enfoque hacia la exploración y la relajación, esa presión desapareció. Empecé a apreciar la anticipación, la construcción gradual de la excitación, incluso si no llegaba a un punto culminante. Había días en que simplemente me relajaba, me dejaba llevar por las sensaciones, y me sentía increíblemente bien después, sin haber llegado a lo que tradicionalmente se espera. Es como ir de paseo por la montaña. No siempre necesitas llegar a la cima para disfrutar del camino, del aire fresco, de la vista. A veces, el verdadero placer está en el recorrido mismo. Este cambio de perspectiva también me ayudó a abordar el segundo error que mencionaba, la vergüenza o la culpa. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido en culturas donde hablar de la masturbación era un tabú, donde se la asociaba con algo pecaminoso o sucio? A mí me pasó. Llevaba décadas cargando con esa mochila invisible de prejuicios, pero al darme cuenta de que el autoplacer era una forma de autocuidado, de honrar mi cuerpo y mis deseos, esa vergüenza empezó a disiparse. Para liberarme de ella, empecé un pequeño ejercicio. Cada vez que surgía un pensamiento negativo como «esto no está bien» o «soy demasiado mayor para esto», conscientemente lo reemplazaba por una afirmación positiva: «esto es parte de mi bienestar. Estoy explorando mi propia alegría. Mi cuerpo es mío y lo honro». Al principio se sentía un poco forzado, como si estuviera intentando engañarme a mí misma. Pero con el tiempo, estas nuevas ideas empezaron a arraigarse. Me di cuenta de que si me permitía sentir vergüenza por algo tan natural, ¿qué otras limitaciones me estaba imponiendo en la vida un día, después de una sesión especialmente relajante? Me miré al espejo y sentí una profunda gratitud por mi cuerpo, por su capacidad de sentir, de responder, de ofrecerme consuelo. Fue un momento de pura autoaceptación. Entendí que la vergüenza no venía de mi cuerpo o de mis deseos, sino de ideas externas que había internalizado. Liberar esa carga fue como quitarme un peso de encima. Me sentí más ligera, más auténtica, más dueña de mí misma. Así que, el primer gran paso fue desmantelar esas viejas creencias sobre la edad y la idoneidad, y reemplazar la culpa por la curiosidad y la aceptación. Se trata de reconectar con tu cuerpo no como una máquina que debe funcionar de cierta manera, sino como un templo de sensaciones que evoluciona contigo. Y al hacer esto, abrí la puerta a una nueva dimensión de placer y tranquilidad, siguiendo con esta exploración de cómo podemos enriquecer nuestra vida íntima a los 60 y más allá. El tercer error que muchas veces cometemos, y que yo misma corregí, fue la falta de atención al ambiente y al estado de ánimo. Piensen en esto. ¿Acaso disfrutamos de una comida deliciosa si la comemos deprisa, de pie? ¿En un lugar ruidoso y con la mente en 1000 cosas a la vez? Probablemente no. Lo mismo ocurre con el autoplacer. Muchas veces lo tratamos como algo que hay que hacer rápidamente, en un momento robado, sin darle la importancia y el espacio que merece. Antes, yo solía hacerlo así. Esperaba a que todo el mundo estuviera dormido o fuera de casa,
y lo hacía rápido, casi a escondidas, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la prisa y la falta de un entorno adecuado le restaban mucho a la experiencia. No se trataba solo del acto físico, sino de la calidad de la conexión que establecía conmigo misma. Empecé a transformar este momento en un pequeño ritual de autocuidado. La primera parte fue la creación de un espacio. No necesitaba ser un spa de lujo, sino simplemente un rincón donde me sintiera segura, cómoda y sin interrupciones. A veces, era simplemente mi cama, pero con algunos cambios. Bajaba las luces, ponía una música suave y relajante, algo instrumental o de la naturaleza que me ayudara a desconectar del ruido exterior. Incluso encendía una vela aromática, algo con un aroma que me tranquilizara, como lavanda o sándalo. Estos pequeños detalles no solo hacían el ambiente más agradable, sino que también enviaban un mensaje a mi cerebro. Este es un momento para ti, para relajarte y disfrutar. Además del entorno físico, me di cuenta de la importancia del estado mental. Si llegaba a este momento con la mente llena de preocupaciones del día, de la lista de tareas pendientes o de cualquier estrés, era difícil relajarme y realmente sentir. Así que, antes de comenzar, empecé a practicar unos minutos de respiración consciente. Simplemente me sentaba o me acostaba, cerraba los ojos y me concentraba en mi respiración, cómo el aire entraba y salía, cómo mi abdomen se elevaba y descendía. No intentaba controlar mi mente ni eliminar los pensamientos, solo observarlos y dejarlos pasar, como nubes en el cielo. Este simple acto de centrarme en la respiración me ayudaba a dejar atrás el ajetreo del día y a entrar en un estado de mayor presencia y calma. Un ejemplo claro de cómo esto hizo la diferencia fue una tarde en la que me sentía particularmente ansiosa por algo que había pasado. Si hubiera intentado mi rutina habitual, probablemente no habría sentido nada. Pero en lugar de eso, me tomé 10 minutos para preparar el ambiente. Puse una manta suave, apagué las luces fuertes, puse una melodía tranquila y me concentré en mi respiración. Al principio, mi mente seguía divagando, pero persistí. Poco a poco, la tensión en mi cuerpo comenzó a ceder. Y cuando finalmente me permití explorar, no solo experimenté placer físico, sino una profunda sensación de paz y alivio. Era como si mi cuerpo y mi mente se hubieran sincronizado en un abrazo de consuelo. Esta experiencia me enseñó que el autoplacer no es solo una búsqueda de excitación, sino una herramienta poderosa para el manejo del estrés y la regulación emocional. El cuarto error que me di cuenta que había estado cometiendo era la falta de experimentación y la suposición de que mi cuerpo funcionaría siempre igual. Con el paso de los años, nuestro cuerpo cambia, y con él, nuestras sensibilidades. Lo que funcionaba a los 30 puede no ser lo más placentero a los 60, y eso es perfectamente normal. Sin embargo, a menudo nos quedamos anclados en viejas rutinas, sin darnos la oportunidad de descubrir cómo nuestro cuerpo ha evolucionado. Para mí, esto significó desaprender y volver a aprender. Antes, tenía una idea muy fija de lo que me gustaba y de cómo debía estimularme, pero empecé a notar que a veces esas técnicas antiguas no me producían la misma intensidad o el mismo tipo de placer. En lugar de frustrarme, lo tomé como una invitación a la exploración. Empecé a probar diferentes tipos de toque. A veces, un toque muy suave y ligero en áreas que antes consideraba no erógenas resultaba sorprendentemente placentero. Otras veces, descubría que la presión firme en ciertos puntos, que antes ignoraba, me producía una sensación profunda y satisfactoria. Experimenté con diferentes texturas la suavidad de una tela de seda, la calidez de mis manos recién hidratadas, incluso la ligera vibración de un cepillo suave. Fue un redescubrimiento fascinante de mi propio cuerpo, como si estuviera cartografiando un territorio nuevo y emocionante. También me di cuenta de la importancia de los lubricantes.
a medida que envejecemos. La lubricación natural puede disminuir, y eso es completamente normal, antes. Quizás por vergüenza o por no considerarlo necesario. No los usaba. Pero al incorporarlos, descubrí que la experiencia era mucho más cómoda, suave y placentera. Es como si abrieran un camino para que las sensaciones fluyan libremente, sin fricción ni incomodidad. Hay una gran variedad de lubricantes en el mercado, algunos a base de agua, otros de silicona, y encontrar el adecuado puede hacer una gran diferencia. Es un pequeño detalle que puede transformar la experiencia de algo funcional a algo verdaderamente sensual. No se trata solo de la técnica, sino también del ritmo y la intensidad. A veces, la lentitud y la paciencia son claves. Construir el placer poco a poco, saboreando cada momento. Puede ser mucho más gratificante que buscar una excitación rápida. Es como cocinar a fuego lento. El resultado final es más rico y profundo. Hubo días en los que pasaba mucho tiempo en la etapa de preámbulo, simplemente disfrutando de la construcción de la excitación. Y descubría que esa fase era tan o más placentera que el clímax mismo. Al probar estas nuevas formas, no solo encontré más placer, sino que también desarrollé una relación más amable y comprensiva con mi cuerpo envejecido. Dejé de verlo como algo que decaía, y empecé a verlo como algo que evolucionaba, que tenía nuevas historias que contar, nuevas sensaciones que ofrecer. Esta apertura a la experimentación me llevó a una mayor aceptación y apreciación de mi sexualidad madura. Hemos recorrido un camino fascinante, ¿verdad? Hemos hablado de cómo. Al llegar a los 60, me di cuenta de que había estado cometiendo ciertos errores en mi forma de abordar mi propia intimidad, y cómo corregirlos transformó no solo mis momentos de autoplacer, sino mi bienestar general. Recapitulemos de una manera fluida lo que hemos descubierto. El primer paso fundamental fue despojarnos de esas viejas creencias limitantes. Esa idea de que el autoplacer es solo para los jóvenes o que, con la edad, el deseo simplemente desaparece. Nos dimos cuenta de que es todo lo contrario, nuestro cuerpo sigue siendo una fuente inagotable de sensaciones, y el placer se transforma. Se vuelve más profundo, más meditativo, al liberar esa vergüenza y esa culpa que quizás cargábamos desde hace mucho tiempo. Abrimos la puerta a una autoaceptación que nos permite disfrutar sin restricciones ni prejuicios. Es un acto de amor propio, de honrar nuestra propia existencia en todas sus facetas, una celebración de la vida que aún late en nosotros. Luego, nos adentramos en la importancia de la atención plena, de la conciencia. Nos dimos cuenta de que si nos precipitamos, si no nos tomamos el tiempo para crear un ambiente propicio y centrar nuestra mente, nos perdemos gran parte de la riqueza de la experiencia. No se trata solo del acto físico, sino de la conexión que establecemos con nosotros mismos, de la relajación profunda, del alivio del estrés. Al apagar las luces, poner música suave y respirar conscientemente, transformamos un momento funcional en un verdadero ritual de bienestar, un santuario personal donde podemos recargarnos y reconectar con nuestro ser más íntimo. Es como preparar una buena taza de café por la mañana. No solo es la cafeína, sino el aroma, el calor de la taza, el ritual en sí lo que nos nutre y prepara para el día. Así, cada momento de autoplacer se convierte en una pausa consciente, un respiro en el ajetreo de la vida. Y finalmente, hablamos de la maravillosa aventura de la experimentación. Comprendimos que nuestro cuerpo evoluciona, y con él, nuestras sensibilidades. Dejar de lado las viejas rutinas y atrevernos a probar diferentes tipos de toque, a explorar nuevas zonas, a utilizar lubricantes si es necesario. Nos abrió un universo de nuevas sensaciones. No se trata de buscar la misma intensidad de la juventud, sino de encontrar nuevas formas de placer que se adapten a nuestro cuerpo actual, que nos sorprendan y nos deleiten de maneras inesperadas.
Es una invitación a la curiosidad, a la amabilidad con uno mismo, a la constante reinvención de nuestra propia intimidad. Es una oportunidad para redescubrirse, para entender que el cuerpo es un lienzo en constante cambio y que cada edad pinta una obra maestra diferente de sensaciones y experiencias. Esta exploración nos ayuda a mantenernos conectados, curiosos y vitales, sin importar el número de velas en nuestro pastel de cumpleaños. El resultado de estos cambios fue mucho más allá de lo que esperaba. No solo experimenté un autoplacer más profundo y satisfactorio, sino que sentí una conexión más fuerte con mi propio cuerpo, una mayor autoaceptación y una paz mental que no había experimentado en años. La vergüenza desapareció por completo, siendo reemplazada por una sensación de libertad y autenticidad. Dormía mejor, me sentía más tranquila, y mi estado de ánimo general mejoró notablemente. Era como si, al abrazar esta parte de mi vida y al permitirme ser plenamente yo, todo lo demás también se alineara y fluyera con mayor armonía. Fue una revelación. El verdadero placer no es solo físico, sino una confluencia de mente, cuerpo y espíritu. Un acto de autoafirmación que irradia bienestar a todas las áreas de la vida. Recuerden, mis queridos amigos, que no hay edad para la autoexploración, para el autoconocimiento o para el placer. Nuestro cuerpo es un regalo, y cuidarlo, explorarlo y honrarlo es una de las mayores expresiones de amor propio que podemos ofrecer. No permitan que las ideas preconcebidas o las expectativas externas les impidan vivir una vida plena y satisfactoria en todos los sentidos, especialmente en aquellos que son tan íntimos y personales. Pequeños cambios en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo pueden hacer una diferencia enorme en nuestra felicidad y bienestar general. Es un viaje, no un destino, y cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y disfrutar. Siempre hay algo nuevo que descubrir sobre nosotros mismos. Si estamos abiertos a la posibilidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Alguno de estos errores les resuena? ¿Han experimentado cambios en su propia intimidad con la edad? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Siempre es enriquecedor aprender unos de otros. Y juntos podemos construir una comunidad donde el bienestar y la autoaceptación sean prioritarios. Y si encontraron valor en este video, si les ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva, por favor, regálenle un me gusta y suscríbanse al canal. Así no se perderán futuros videos donde seguiremos explorando temas importantes para vivir una vida plena y feliz a cualquier edad, abordando con respeto y apertura aquello que a veces se mantiene en silencio. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal y significativo. Recuerden siempre que la vida es una aventura continua, llena de descubrimientos, y que cada edad trae consigo sus propias bendiciones y oportunidades únicas. Vivan su mejor vida en cada etapa, con autenticidad, curiosidad y mucho amor propio.